¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy interesante que es el poblamiento de Perú, o sea, cómo llegaron los primeros hombres al territorio peruano. El poblamiento del Perú. Al igual que en el resto de Sudamérica, el territorio de los Andes centrales empezó a ser poblado por los primeros grupos venidos del hemisferio norte hace 10.000 años de antigüedad, hace 10.000 años, en el Pleistoceno, durante la época de glaciación. La evidencia material que nos permite señalar la presencia humana en el territorio peruano se remota a 14.500 años antes de Cristo aproximadamente, con el hallazgo del hombre de Pacaicasa o las manifestaciones humanas de Pacaicasa en el departamento de Ayacucho. Se considera que eran los primeros pobladores y eran los Homo sapiens sapiens. Habitaron en una zona así como en la imagen que estábamos observando, utilizando piedras para elaborar sus instrumentos. El periodo lítico. El hombre transforma la piedra y fabrica sus primeras herramientas. Hoy en día las piedras no tienen ningún valor, pero esto no siempre fue así. Hace millones de años el hombre descubrió que si golpeaban las piedras de determinada manera, podían obtener armas y herramientas de gran utilidad. Nuestros primeros antepasados aún utilizaban la piedra para estos fines, para defenderse o para elaborar instrumentos, ¿no? Y la piedra sílex fue una de las piedras más utilizadas por ellos, más maniobrable, quienes golpeaban, se despostrillaban y quedaban con esas marcas filosas, así como. En esta época vive de la caza y la recolección de fruta, raíces, huevos y pequeños caracoles, lagartijas, es decir, una economía parasitaria, una economía que no producía, solamente extraía recursos naturales, y esto obligaba a que el hombre sea nómada, se traslade de un lugar a otro buscando ese alimento, ¿no? Llegaban a un lugar, depredaban, ¿no? O consumían todos los recursos que se encontraban en esta zona, los frutos, los animales, ¿no? Y como veían los animales que los cazaban, buscaban su protección, se retiraban de esa zona, se alimentaban de los frutos de ahí. Cuando ya se acababan y no producían ellos, lo único que les quedaba era trasladarse a otra zona. Por eso es el nomadismo, ¿no? El traslado de un lugar a otro en búsqueda de sus alimentos, ¿no? Mientras había alimento podían ellos consumirlo. Los primeros hombres del periodo lítico, ¿cuáles han sido los primeros hombres en el Perú? El primer hombre encontrado en el Perú fue el hombre de Pacaicasa, como le dije, su descubridor Richard Magnesh. En esto se encuentra en el departamento de Ayacucho, el hombre de Pacaicasa. Entre sus principales importancias es la primera manifestación humana en el Perú. No estoy diciendo resto humano, estoy diciendo manifestación humana. Esto significa que se encontraron utensilios, piedras talladas, ¿no? En la cual nos da a conocer de que hubo un hombre en esas cuevas de Piquimachay, ¿no? En Pacaicasa, en Ayacucho, pero no se encontraron huesos. Todavía no sabemos, no tenían las costumbres de enterrar a sus muertos. El segundo resto del periodo lítico o del periodo de la piedra es el hombre de Chivateros, o también anoten y escuchen bien, es el hombre de Chillón. Fue encontrado por Edward Laning. Esto fue encontrado en el departamento de Lima. El hombre de Chivatero Chillón es el primer taller lítico más antiguo del Perú. Nuevamente hasta aquí encontramos manifestación humana, encontramos una gran diversidad de puntas de proyectil o puntas de lanza o de flechas elaboradas de piedra acá en la pampa de Chivateros, ¿no? El hombre trabaja la piedra tallada, se divide en 4 zonas: en la zona roja, Oquendo, Chivatero 1 y Chivatero 2.
¿no? Aquellos que conocen, pues San Diego está por ahí, está al borde del río Chillón. Otro personaje de este periodo lítico es el hombre de Toquepala. Fue descubierta por Emilio González Miomir Bojovich. Esto se encuentra en el departamento de Tacna. Se encontraron pinturas rupestres y ya aflora el sentimiento mágico religioso. En estas pinturas rupestres se manifiesta la técnica del Chaco. Esta técnica del Chaco, en el cual rodeaban a los auquénidos para ser cazados y extraerles su carne y su cuero para satisfacer sus necesidades del hombre, ¿no? Todavía allí no encontramos restos humanos, óseos o huesos. Hemos encontrado ahí pintura rupestre, ¿no? Y esta pintura rupestre, lógico que solamente son elaborados por el hombre, no hay ningún otro ser vivo que lo elabore, así que ya tenemos una manifestación humana, ¿no? Y exponiéndolo ese vegetal con el cual pintaron las paredes de las cuevas, nos da una aproximada antigüedad de 9500 a.C., ¿no? Pero ya tenemos idea de que el hombre ya está teniendo este sentimiento religioso de dibujar, plasmar sus actividades en las profundidades de las cuevas para que les vaya bien, ¿no? El otro personaje es el hombre de Lauricocha, descubierto por Augusto Kargich. Este hombre de Lauricocha es encontrado en el departamento de Huánuco. Son los restos óseos humanos más antiguos de la sierra. Encontramos por primera vez ya los restos óseos, ¿no? También se encuentran pinturas rupestres y el hombre ya realiza sacrificios humanos con niños, ¿no? Ya tiene ese sentimiento mágico religioso en la cual el hombre tiene otra vida más allá de esta y por lo tanto tiene la necesidad de enterrar a sus muertos mediante una ceremonia. También realiza sacrificios humanos con niños para los dioses que ellos tienen. Otro personaje del periodo lítico es el hombre de Paiján, que se desarrolló en el departamento de la Libertad, siendo su descubridor Rafael Larco Claudet Chauchat, ¿no? También se encuentran restos humanos, los más antiguos de la costa, ¿no? Fabricó instrumentos de piedra de tipo cola de pescado, ¿no? Tradicional de los paijanenses, ¿no? Otro personaje del periodo lítico está el hombre de Siches, descubierto por Richardson. Su importancia es el resto lítico situado en 3 conjuntos de zona en Siches, Quebrada de Honda y Esteros. Esto se desarrolla en el departamento de Piura. El periodo arcaico es el momento de mayor experimentación del hombre, que se convierte en seminómada gracias al conocimiento de la horticultura e inicio de la domesticación de animales, y posteriormente se convierte en sedentario con la agricultura y la ganadería. Este periodo arcaico se divide en dos: el periodo arcaico inicial y el periodo tardío. El periodo arcaico inicial, el hombre seminómada, que se dedica en la horticultura y el inicio de la ganadería, y el periodo arcaico tardío, que es el hombre sedentario, que ya descubre la agricultura y ya manifiesta la ganadería. Cuando hablamos de horticultura, estamos hablando de una agricultura incipiente en la cual solamente satisface sus necesidades y no tiene un excedente para poder intercambiarlo, ¿no? Por eso es que hablamos de horticultura, solamente satisface sus necesidades con lo que produce, o quizás todavía puede ayudar con esta producción a sus vecinos o algunos otros clanes, pero todavía no dignifica la agricultura, todavía no tiene ese don de renovar las tierras con lo que son los abonos o los fertilizantes, y hace de que en un determinado periodo esta tierra pierda sus nutrientes, deje de producir, obligándolo al hombre a trasladarse de un lugar a otro.
se establece, con la horticultura se establece un determinado espacio, un lugar, por un tiempo más prolongado, pero todavía no es sedentario. El arcaico inicial serrano. El arcaico inicial serrano encontramos el hombre de Nanchoc, descubierto por Tom Dillenday. Es el primer cultivador de América, primer horticultor del Perú y el primer cultivador de la Sierra del Perú. Antes este término o esta importancia que se le daba de el primer agricultor del Perú, el primer horticultor del Perú y el primer horticultor de América, se la llevaba el hombre de Guitarrero en el departamento de Ancash, pero ahora las últimas investigaciones han determinado que es el hombre de Nacho, que se encuentra en el departamento de Cajamarca, ¿no? Y desplazándolo pues a Guitarrero, que también tiene 7.000 años de antigüedad y fue descubierto por Thomas Guiney, pero ya no es el primer horticultor del Perú. Sí se alimentó Guitarrero de frijoles, payares y calabazas, y lleva el nombre de hombre de Guitarreros porque los restos fueron hallados en una cueva que su entrada tiene la forma de una guitarra. No vayan a pensar de que lleve el nombre de hombre de guitarrero porque utilizó la guitarra. Sepan que este instrumento de cuerdas fue traído recién por los españoles y no es de la época precolombina. Bueno, otro hombre de este periodo es el hombre de Telarmachay. Fue descubierto por Lable y Lulien y es el primer pastor que crió a Eugenia, es el hombre de Telarmachay. El hombre de Hawái Machay, descubierto por Richard McNeish en Ayacucho. En Ayacucho, domesticó a los auquénidos, es el primero en domesticar el auquénido y evidencia de coralinos, ¿no? El hombre de Telarmachay fue descubierto en Moquegua. Piqui Machay, nuevamente en el departamento de Ayacucho, descubierto por Richard McNeish. Ese es el domesticador del cuy, evidencia de aeroprolitos y pequeños corrales para la crianza. En el arcaico medio o costeño podemos encontrar entre los principales restos al hombre de Paracas o el hombre de Santo Domingo, con 10.000 años de antigüedad, en el departamento de Ica, descubierto por Federico Engel, y son los restos humanos u óseos. Es el primer pescador con red en el Perú y el primero en emplear instrumentos musicales o quenas de huesos. Otro representante es el hombre de Chilca o el hombre de Cerro Paloma en el departamento de Lima, descubierto por Federico Engel, y el complejo de Chilca o Paloma se ha encontrado una aldea seminómada en la cual los hombres eran sepultados en sus propias chozas. En aquel mismo lugar, 1500 años después, se construyó un complejo arquitectónico denominado el Templo Rojo. Otro representante es el de Tablada de Lurín, hombre de Tablada de Lurín, que se encuentra en el departamento de Lima, al sur del departamento de Lima. Fue descubierta por Josefina Ramo de Cox. Es la primera aldea sedentaria del Perú. Escuchen bien, es la primera aldea sedentaria, los primeros sedentarios. Al igual que en Chilca, los hombres también eran enterrados en sus viviendas. Tenemos ya los primeros sedentarios, o sea, ellos ya domesticaron la agricultura, ya la perfeccionaron, ya saben renovar la tierra mediante el abono, mediante los fertilizantes, ¿no? Haciéndola producir permanente. El arcaico tardío costeño. En este tardío costeño está el hombre de Huacaprieta, descubierto por Junius Bird. Es el primer tejido precerámico y bordado, un cóndor y un cangrejo, elaborado en mantos pirograbados, o sea, con fuego. Cuando hablamos de pirograbados, se agarra un metal caliente y lograban lo que serán los mates o calabazas secas, ¿no?
El hombre de Chuquitanta, que se encuentra en el departamento de Lima, descubridor Federico Engel, y es el complejo arquitectónico del Templo del Paraíso, que se encuentra en Chuquitanta, al borde del río Chillón, muy cerca a lo que son las pampas de Chivateos. Los restos de Aldas, también en el departamento de Lima, en Rosafún, el templo costeño de las... Otras manifestaciones de los sedentarios del Perú es el hombre de Kotosh, que se encuentra en el departamento de Huánuco. Fue descubierto por Seiichi Izumi, la primera cultura religiosa de América y el primer templo religioso, que es el templo de las manos cruzadas. Luego tenemos también al hombre de Galdas en el departamento de Ancash. Fue descubierto por Bueno Greider y es el primer templo precerámico que tiene el Perú. Gracias.